Hola, buena tarde. Mi nombre es Alfonso Crespo y es un gusto para mí darles la bienvenida a este taller formador de formadores en asesoría en conciliación laboral, que forma parte del programa de fortalecimiento de la representación legal de los trabajadores y sindicatos en México, impartido por Abarroli México. La Ley Federal del Trabajo protege los derechos de las personas trabajadoras independientemente de cuál haya sido el tipo de trabajo que se realizaba, ya sea si era un trabajo virtual o un trabajo presencial. Algo que sí va a definir quién va a conocer del asunto va a ser las actividades que se realizaban. Si son materia federal, entonces le correspondería al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y en caso de que no sea competencia del Centro Federal, sería cuestión de que el centro local conozca. Algo que es importante es que en el cálculo de prestaciones no importa si la persona trabajadora no tiene copia del contrato o incluso si nunca firmó un contrato. También le, le corresponden prestaciones laborales independientemente del tiempo que haya trabajado. Es decir, no importa si trabajó 6 meses, 9 meses, un año o incluso semanas, tiene derecho a que se le reconozcan y se le cubran las prestaciones que la ley establece. ¿Qué son las prestaciones? Bueno, las prestaciones son aquellos beneficios que un empleador o una empresa le otorga a sus trabajadores, ya sea obligatorias, que son aquellas que la ley establece, como son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, o también voluntarias, que son aquellas prestaciones que se manejan como superiores a la ley. Las prestaciones lo que buscan es mejorar la calidad de vida, el bienestar y el equilibrio de los trabajadores entre su vida personal y su vida laboral. Cabe mencionar que no solamente mejoran el proyecto de vida de la persona trabajadora, sino también de su familia. Es importante mencionar que en cuanto al tema de las prestaciones, debemos hacer una aclaración. Va a depender de si se está dando por terminada la relación de trabajo por un despido justificado, por un despido injustificado, por medio de una renuncia o si es el trabajador quien está tomando la decisión de ya no continuar dentro de la empresa. La ley considera dos tipos de despidos, el despido justificado y el despido injustificado. Hablaremos de un despido justificado cuando el trabajador o la trabajadora dieron razones para que el empleador ya no quiera seguir con la relación de trabajo. En este caso, se debe dar un aviso en el cual se comunica el motivo del despido y se reúnan las pruebas de esa razón por la cual se está dando por terminada la relación de trabajo. Si no se realiza la entrega de ese aviso, entonces, se, existe una presunción, se considera que se trata de un despido injustificado. ¿Cuándo vamos a hablar de un despido injustificado? Bueno, aquí aparecen algunas causas por las cuales se maneja un despido justificado. Cuando se tiene una sentencia de prisión, cuando faltan documentos requeridos por la ley para realizar un trabajo, cuando la persona trabajadora se presenta a laborar en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga, cuando desobedece órdenes directas, siempre y cuando sean en relación al trabajo contratado, cuando falte más de 3 veces en un periodo de un mes sin justificación alguna, cuando revela información confidencial y o secretos industriales, cuando haya engañado sobre la capacidad para realizar un trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona al momento de ser contratada manifestó que tenía la capacidad o los conocimientos necesarios para desempeñar un trabajo y más tarde el empleador se da cuenta que no tiene esas habilidades, entonces en ese caso se puede dar por terminada la relación de trabajo. También cuando exista un comportamiento violento en contra de los empleadores, de sus compañeros o de las personas relacionadas a ellos. También cuando exista algún daño al material o al lugar de trabajo, cuando ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores o del lugar de trabajo, y también una causa para dar por terminada la relación de trabajo de manera justificada es que haya cometido actos inmorales de hostigamiento o de acoso sexual. Estas causas que mencionamos anteriormente se le conocen como causas de rescisión, es decir, son causas que permiten que se termine la relación de trabajo.
Si la persona trabajadora cometió alguna de estas conductas, entonces el empleador puede dar por terminada la relación de trabajo. Eso es lo que significa rescindir. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir? Bueno, se debe dar un aviso que ya mencionamos anteriormente. Este aviso debe ser por escrito, debe estar dirigido al trabajador, se debe especificar cuál es la conducta o cuáles fueron las conductas que realizó o que no realizó. Se debe también presentar cuál es el fundamento, cuáles son los artículos de la Ley Federal del Trabajo que no se respetaron y especificar las fechas en las cuales se cometieron estas conductas. Hablamos de un despido injustificado no cuando el trabajador o la trabajadora no dio razones para que se terminara la relación de trabajo o aun cuando dio razones no se siguió el procedimiento correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que no se haya dado el aviso. Otra cosa que también se asemeja al despido injustificado es aquella situación en la cual el trabajador o la trabajadora desean dar por terminada la relación de trabajo. En este caso, son causas para que el trabajador dé por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para él. ¿Cuáles pueden ser algunos supuestos? Bueno, que el empleador lo haya engañado respecto de las actividades que iba a realizar o las condiciones en las cuales se iba a laborar. También que haya algún acto de deshonestidad que le reduzca el salario el empleador, que no reciba su salario en la fecha y en la hora que se acordó, que sufra algún perjuicio, ya sea por responsabilidad del empleador o también en las herramientas o en sus útiles de trabajo. También cuando exista algún peligro grave para el trabajador o para su familia o cuando el empleador, ya sea por imprudencia o por un descuido, comprometa la seguridad del establecimiento en el cual se está prestando el servicio. En este caso, el trabajador puede dar por terminada la relación de trabajo y además de solicitar las prestaciones que la ley establece que se le tienen que cubrir sí o sí, puede solicitar algún tipo de gratificación como si se tratara de un despido injustificado. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, las prestaciones que la ley establece que se deben cubrir son cuatro. Son el aguinaldo, sus vacaciones y la prima vacacional. La prima de antigüedad es una prestación que también se establece dentro de la ley, pero hay ciertas circunstancias que se deben cumplir para que sea exigible. Bueno, cuando se presenta una renuncia por parte del trabajador o de la trabajadora, la cual debe ser de manera libre y voluntaria, el empleador o la empresa tienen la obligación de cubrir algo que se llama finiquito. El finiquito está compuesto por su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional y la prima de antigüedad en caso de que haya cumplido 15 años o más de servicio en la fuente de trabajo. En caso de que no se hayan cumplido los 15 años, entonces no tiene el empleador la obligación de cubrir la prima de antigüedad. Ahora vamos a mencionar acerca del despido injustificado o cuando hablemos de una terminación sin responsabilidad para el trabajador. Vamos a hacer una distinción aquí. Hay prestaciones adquiridas y hay prestaciones que se pueden negociar. Las prestaciones adquiridas son aquellas que no se pueden negociar, que la ley establece que se le tienen que reconocer a todos los trabajadores y por el simple hecho de haber laborado. Son derechos irrenunciables y son derechos que no se pueden negociar como son el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y los salarios de vengados. Ahorita vamos a hablar en específico de cada una de ellas. Por otro lado, están las prestaciones que sí están sujetas a negociación, como pueden ser la indemnización constitucional y la prima de antigüedad en el caso de que no se hayan cumplido los 15 años laborados dentro de la empresa. Es importante hacer una aclaración aquí en cuanto a los salarios de vengados. Los salarios de vengados son aquellos días que sí se trabajaron, pero que no fueron pagados. Un ejemplo es si una persona trabajadora laboró hasta el día 10 de mayo y el pago se realizaba de manera quincenal, entonces su pago se le iba a entregar el día 15 de mayo.
Quedan 10 días pendientes de pago y esos serían sus salarios de vengados. No debemos confundir los salarios de vengados con los salarios caídos. Los salarios de vengados son días laborados, no pagados, y los salarios caídos son días que no se laboraron y por lo mismo no se pagaron. Los salarios caídos son el sueldo que el trabajador ha dejado de percibir desde que dejó de laborar dentro de la empresa. Esto es importante mencionar que los salarios caídos no son materia de la conciliación, no se toman en consideración. No se les van a pagar días que no hayan trabajado. A diferencia de un juicio en el cual sí se pueden pelear los salarios caídos, en la conciliación no es un tema que se vaya a tratar o que se vaya a negociar. En cuanto a las indemnizaciones, la indemnización constitucional, la que tiene derecho una persona trabajadora, va a ser o va a ir de un día de sueldo hasta los 90 días, que son los 3 meses de sueldo. Esto se conoce además de indemnización constitucional como gratificación especial o gratificación extraordinaria. Va a depender de la cantidad que la empresa o el empleador esté dispuesto a cubrir y la persona trabajadora a recibir. Va a ser negociable. En la etapa de conciliación va a depender del acuerdo al que se llegue. La primera antigüedad es un derecho que tienen todos los trabajadores que han cumplido más de 15 años en el centro de trabajo. Lo que se considera prácticamente son 12 días por cada año que se haya laborado, es decir, un día de sueldo por cada mes que se prestó el servicio. Aquí es algo muy importante, el tope. El tope son 2 salarios mínimos vigentes por día. Aunque el trabajador haya tenido un sueldo más alto, la ley establece que el cálculo debe tener un tope. Ese tope es el doble del salario mínimo. Por ejemplo, el año pasado, en el año 2025, el salario mínimo era de 278.80 pesos. El doble del salario mínimo era de 557.60 pesos. Si una persona laboró hasta el día 20 de diciembre, tenía un sueldo de 700 pesos, aun cuando tuviera un sueldo de 700 pesos, para calcular su prima de antigüedad se iba a tomar en consideración el doble del salario mínimo del 2025, que eran 557.60 pesos. En este año 2026, el salario mínimo es de 315.04 pesos. El doble es 630.08. Aun cuando el trabajador tuviera un sueldo de 700 pesos diarios, la ley establece que el cálculo se debe realizar con 630.08 pesos, de acuerdo al salario mínimo vigente en este año 2026. Esto de acuerdo al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Es algo que debemos tomar en cuenta al momento de realizar la cuantificación. Es importante tener presentes algunos datos, como por ejemplo cuál fue la fecha de ingreso, cuándo fue el último día que se elaboró, cuántos días recibía de aguinaldo, si se recibieron vacaciones o no, si tenían vacaciones pendientes. De esto va a depender el cálculo de prestaciones que se realice. La cuantificación de la compensación legal, como también se le conoce a la indemnización constitucional o a la gratificación extraordinaria, normalmente se realizan dos cálculos. El primero de ellos es al 100%, es decir, los 90 días de sueldo, los 3 meses de salario, y el otro es las prestaciones adquiridas, que son las que no se van a negociar, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y el 50% de esa compensación por despido, que serían los 45 días que mencionamos anteriormente. Ok, vamos a hablar acerca del aguinaldo. El aguinaldo es lo que se paga por parte del empleador o la empresa a fin de año. Se paga durante el mes de diciembre y se debe considerar el tiempo laborado de ese año en curso. El día máximo, o bueno, la fecha en la cual debe ser pagada, debe ser a más tardar el 20 de diciembre. Todo trabajador que esté activo o que haya laborado en el año debe recibir su aguinaldo. Si, por ejemplo, una persona toma la decisión de ya no seguir laborando el día 30 de junio, entonces se realiza la cuantificación de su aguinaldo desde el 1 de enero de ese año hasta el día 30 de junio.
se le estaría cubriendo su aguinaldo proporcional. ¿Por qué sería aguinaldo proporcional? Porque no laboró el año completo. Si, por ejemplo, una persona inició a laborar dentro de una empresa a partir del 1 de julio, entonces se le va a pagar el 50% de su aguinaldo, los 6 meses. No se le va a pagar la totalidad, los 15 días, porque no laboró el año completo. Se le va a pagar únicamente el 50% de esos 15 días. Si, por ejemplo, un trabajador labora durante algunos años para el mismo empleador y sale del trabajo por renuncia o porque lo separan del trabajo el 31 de marzo, entonces se le va a pagar igual su aguinaldo proporcional. Se va a calcular de su primer día de, del año 2026, supongamos, hasta el día 31 de marzo del 2020. Se le van a pagar el 25% de aguinaldo porque únicamente laboró 3 de los 12 meses para tener derecho a ganar la totalidad del aguinaldo. Para calcular el aguinaldo, lo que se debe tomar en consideración es, como mínimo son 15 días. Habrá algunas empresas o algunos empleadores que paguen 30 días, 45 días, 60 días de aguinaldo o incluso más, pero el mínimo son los 15 días. Las vacaciones. Bueno, las vacaciones se encuentran reguladas en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Hubo una reforma en el año 2023 y anteriormente eran 6 días por año laborado y a partir de 2023 son 12 días por cada año laborado. Es decir, un día de vacaciones por cada mes que se trabajó. Eso en el primer año. De ahí va aumentando. En el segundo año se tiene derecho a 14 días, en el tercer año a 16, en el cuarto año a 18 días y en el año número 5 a 20 días. Y de ahí va creciendo 2 días cada 5 años. Eh, las vacaciones es muy importante que tengamos presente que son días que no se presentan a laborar y que se les pagan como si sí se hubieran laborado, porque existe una confusión en donde algunas personas dicen, es que no tuve vacaciones, pero sí me las pagaron, lo cual es una práctica ilegal y que debe desaparecer porque las personas tienen derecho a recibir vacaciones a esos días de descanso pagados. Si, por ejemplo, una persona trabajó en sus vacaciones, debe recibir su sueldo normal por esos días que trabajó y de manera adicional su pago de vacaciones. No puede una persona simplemente decir, no, es que me pagaron, pero siguió trabajando y únicamente recibir el sueldo. Es una práctica que se debe eliminar, pero sí debemos estar alerta de identificarlo cuando se pagaron las vacaciones a pesar de que no se hayan disfrutado. Las vacaciones se deben gozar de común acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que entre el empleador y el trabajador van a determinar si se van a tomar de manera continua o de manera interrumpida, y en qué plazos. A diferencia del aguinaldo, que se calcula de enero eh, l- a la fecha en la que se termine la relación de trabajo o a fin de año, las vacaciones se calculan siempre por años de servicio. Es decir, hasta que cumplo mi primer año, tengo derecho a esos 12 días de vacaciones. La prima vacacional es otro derecho, es una prestación que tienen todos los trabajadores, de acuerdo a lo que la ley establece, y se considera el 25% de las vacaciones. Se define en el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, es el 25% como mínimo y se paga de forma proporcional cuando una persona no haya cumplido el año de servicio, al igual que las vacaciones. Si un trabajador sale de la empresa y no ha cumplido el año, entonces todavía no tenía derecho a vacaciones para obtener esos 12 días, pero sí se le debe pagar esa parte proporcional. Se deben dividir.
los 12 días a los que tenía derecho de vacaciones entre los meses que laboró para sacar sus vacaciones y de lo que nos salga de vacaciones multiplicarlo por 0,25 para determinar su prima vacacional. La prima de antigüedad es otro derecho que tienen las personas que laboran dentro de una empresa. Está regulado en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y son 12 días de sueldo por año laborado. Es decir, un día de sueldo por cada mes que se trabajó. Se paga bajo las siguientes circunstancias: si se renuncia después de haber tenido 15 años o más de servicio y cuando se despide o se da por terminada la relación de trabajo, entonces está sujeto a negociación. A muchas empresas que consideran que no se debe cubrir si no se han cumplido los 15 años laborados dentro de la empresa. Entonces, por lo general es una situación bastante complicada para efecto de llegar a algún acuerdo. Habrá quien tome en consideración el 100% dentro de la propuesta o habrán quienes reconozcan el 50% de esa prima de antigüedad porque manifiestan que no están obligados a cubrirla porque no se ha cumplido los 15 años laborados dentro de la empresa. Bueno, ya que mencionamos acerca de las prestaciones laborales, es importante mencionar la distinción entre un finiquito y una liquidación. El finiquito está compuesto por aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y la prima de antigüedad, siempre y cuando se hayan cumplido los 15 años dentro de la empresa. Y la liquidación, que es lo que algunas personas suelen confundir entre finiquito, es aquella que se toma en consideración cuando se da por terminada la relación de trabajo de manera injustificada, y es donde se toma en consideración la gratificación o indemnización constitucional. Vamos a mencionar acerca de la solicitud y el procedimiento para iniciar la conciliación laboral. La solicitud para iniciar el procedimiento de conciliación laboral se puede presentar de tres formas. Puede ser por escrito, puede ser de manera digital o puede ser por comparecencia. Por escrito se requiere la copia de la solicitud. Hay algunas instituciones que ya tienen un formato que puede servir de base para iniciar el procedimiento. Se requieren dos copias de ese escrito. Es una que va a conservar el centro de conciliación y otra que sería el acuse para la persona que está iniciando ese procedimiento. Es muy importante que se guarde toda la documentación porque ese acuse va a demostrar que se inició el procedimiento, que el documento ya fue recibido por el centro de conciliación. Incluso hay algunos datos, como por ejemplo la fecha en la que presentó, quién fue la persona que lo recibió y a partir de qué fecha se empieza a contar la duración del procedimiento de conciliación. También la solicitud se puede presentar de manera digital, ya sea por medio de la plataforma que el centro de conciliación utilice, o también puede ser por correo electrónico o por medio de la página que haya habilitado el centro de conciliación. Y otra forma de iniciar el procedimiento es por medio de comparecencia. Es una de las más sencillas porque la única información que se necesita o el único documento que se necesita son dos copias de la INE de la persona trabajadora o copia de su CURP. Y obviamente en todos los casos se necesita información como el nombre completo de la empresa o del empleador, el domicilio donde se prestaban sus servicios, eh, algún número de teléfono, correo electrónico, las actividades que se realizaban para poder determinar si se trata de competencia local o competencia federal, así como también si tienen algunos datos de contacto de la parte empleadora. Aquí estamos viendo un formato de solicitud del trabajador. Se ingresan los datos generales, por ejemplo, la fecha del conflicto, que sería la fecha en la cual se presentó esta situación, ya sea de la terminación de la relación de trabajo, del despido o la renuncia en caso de que no se hayan cubierto las prestaciones o el finiquito. El objeto de la solicitud, que puede ser pago de prestaciones, condiciones de trabajo, despido injustificado, va a depender de lo que
se haya determinado dentro de la asesoría. También la rama industrial del negocio, cuáles eran los servicios que se realizaban. De ahí se pasa a la parte del solicitante. En este caso se reúnen los datos como si se trata de una persona física o una persona moral. Recordemos que no en todos los casos quien inicia el procedimiento de conciliación va a ser la parte trabajadora. En algunos casos es la parte empleadora quien está interesada en asistir a una conciliación, entonces lo pueden hacer las personas físicas o personas morales y en el caso de las personas morales inician el procedimiento a través de su representante legal. También se establece el CURP del solicitante, su nombre completo, sus apellidos, su fecha de nacimiento, su edad, su RFC, su género, su nacionalidad, su estado de nacimiento. También ahí podemos ver un apartado en el cual se solicita que exista una persona que pueda fungir como traductora porque hable alguna lengua indígena o también si se trata de una persona extranjera, se puede determinar que se necesita de algún traductor. Al dar clic en validar, se habilitará la sección de contacto. En este apartado se deberá proporcionar la información para poder contactar al solicitante. Ahí se va a proporcionar un correo electrónico y un número de teléfono. Una vez finalizado este paso, se da clic en validar para continuar con el llenado de la información. Cabe mencionar que esta solicitud es la digital en medio de la plataforma. Pero en caso de que se realice la solicitud por escrito o por comparecencia, basta con que se escriban los datos en la solicitud, el nombre completo de la empresa, el domicilio, para poder saber a quién se le va a citar dentro de la conciliación. Aquí tenemos el domicilio, el estado, el tipo de vialidad, nombre de vialidad o calle, número exterior, número interior, el nombre de la colonia de la parte solicitante, su municipio, su código postal y referencias. Como nos podremos dar cuenta, toda esta información se debe ir validando. También hay otro apartado en el cual se establecen los datos laborales. Si se cuenta con número de seguridad social, cuál era el puesto que se desempeñaba, cuánto le pagaban, cada cuándo le pagaban, si el pago se realizaba de manera semanal, de manera quincenal o mensual. Se selecciona una opción qué actividades realizaba y la jornada que tenía. Por ejemplo, esto es en el caso de que se presente una solicitud de manera digital. Si se presenta una solicitud por comparecencia, entonces es responsabilidad de la persona que está recibiendo la solicitud y recabando los datos, preguntarle cuáles son las condiciones de trabajo bajo las cuales se desempeñaba esta persona, qué horario de trabajo tenía, qué actividades desempeñaba, cuándo era su día de descanso. Todos esos datos se van a ir recabando en el momento en el cual se está iniciando la solicitud. Después de que se hayan capturado la información del solicitante, se inicia con el vaciado de información de los citados. Recordemos que los citados pueden ser uno o varios. Y de ahí se establece si se trata de una persona física, es decir, un empleador, o si se trata de una empresa, que sería una persona moral. El CURP de la persona citada, el nombre del citado, su fecha de nacimiento, su género, nacionalidad y estado de nacimiento. Es importante mencionar que la ley establece que la parte trabajadora no está obligada a conocer el nombre completo de su empleador. Basta con que determine el domicilio en el cual se prestaban los servicios. Esa es una razón suficiente para poder iniciar con la solicitud de conciliación. Obviamente facilita el trabajo el que el trabajador o la trabajadora conozca el nombre completo de la persona, ya sea física o moral, para quien prestaba sus servicios, pero hay algunos supuestos en los cuales no tienen esa información o la desconocen y basta con que nos indiquen cuál es el domicilio en el que se prestaban los servicios.
De ahí se establece el dato de contacto del empleador y el domicilio. Algo que va a facilitar la tarea del notificador va a ser que se incluya un croquis. Esto va a facilitar la localización del domicilio para el notificador en caso de que sea la persona notificadora quien realice la entrega del citatorio. Al momento de finalizar, se abre una ventana en la cual se aparece la opción de capturar a otro citado en el caso de que sean dos o más empleadores y posteriormente se pasa a la revisión de la información para verificar que todos los datos que se hayan llenado sean correctos, que no haya ninguna otra situación que corregir o que cambiar. La solicitud, existe la posibilidad de llevar el procedimiento de manera vía remota. En la entidad federativa existe la posibilidad de que la sesión sea presencial, es decir, en el domicilio del centro de conciliación están presentes la parte citada, la parte solicitante y el conciliador o la conciliadora, y también puede realizarse vía remota. En caso de que se realice la sesión vía remota, va a ser necesario que hagan llegar con anticipación sus documentos para poder identificarse y también para poder acreditar personalidad. Si se elige la modalidad presencial, se debe acudir a la oficina para poder confirmar la solicitud y conocer cuándo va a ser la audiencia o qué es lo que sigue en cuanto al trámite del procedimiento. Y si se elige de manera remota, entonces se adjunta una identificación oficial a la solicitud para llevar a cabo la confirmación de la solicitud vía remota. El procedimiento vía remota eh, se utiliza en varios centros de conciliación para poder evitar traslados innecesarios, para facilitar la comunicación e incluso pues ahorra en cuanto a tiempo, dinero y esfuerzo tanto de parte empleadora como de parte trabajadora. Aquí la ley faculta a las personas que inician el procedimiento de si quieren llevar la sesión vía remota o de manera presencial. La atención debe ser la misma. El personal del centro debe estar capacitado para poder manejar la situación, independientemente de si es en su oficina o si es en la modalidad virtual. Pero sí cabe mencionar que va a ser el mismo procedimiento y se van a obtener los mismos beneficios de la conciliación. Actualmente hay centros que permiten realizar el procedimiento de conciliación de manera presencial como vía remota. En caso de que se acepte el procedimiento vía remota, se carga la identificación de la persona solicitante. Finalmente, se revisa la información previamente registrada y se puede agregar la descripción de los hechos que motivaron la solicitud. Ahí se da una breve explicación de cuál es la razón por la que se está iniciando el procedimiento, lo cual se establece cuando la solicitud se presenta por escrito en el cuerpo del documento que se entrega o lo comparte la persona que está presentando su solicitud de manera por comparecencia, va a manifestarlo cuando se le pregunta cuál es la razón por la cual se inicia ese procedimiento. Una vez que se reúnen todos los datos, se guarda la solicitud y se descarga el acuse. Como lo mencioné anteriormente, el acuse se tiene cuando se presenta por medio de un escrito o cuando se realiza de manera digital la solicitud. En el caso de una solicitud por comparecencia, hay un formato que se utiliza en el cual se recaban los datos necesarios de la parte empleadora y de la parte solicitante. Al final, la parte que está iniciando la solicitud, que por lo general es la parte trabajadora, pero no en todos los casos, manifiesta su deseo de citar a la empresa y de iniciar el procedimiento de conciliación laboral. Es de suma importancia que se lea detenidamente el acuse, ya que en él se encuentran las instrucciones para continuar el procedimiento, ya sea si se va a asistir a la oficina del centro de conciliación para ratificar la solicitud
o en caso de que se haya preferido la modalidad virtual, entonces darle seguimiento al procedimiento, conocer cuál es el enlace a través del cual se va a ingresar a la reunión. Las instrucciones, toda vez que la oficina estatal cuenta con la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de manera virtual y que usted ha solicitado llevar a cabo la conciliación vía remota, debe seguir los siguientes pasos. Y ahí se establecen qué pasos se van a seguir, que se debe guardar la liga única de la solicitud, que se va a obtener un acuse. Antes de realizar la llamada, se va a dar acceso a través de una computadora o de algún dispositivo móvil. Se le va a indicar cuándo va a ingresar al enlace y se le asigna un número único de identificación al expediente de conciliación. En caso de que se presente la solicitud de manera virtual, se genera un buzón electrónico y se le explica a la persona cómo se utiliza en caso de que no esté relacionada con el uso o con el funcionamiento de este buzón. Y la persona descarga el citatorio firmado por el conciliador y se lo entrega a la persona citada. La confirmación, el día de la confirmación, solo en caso de que sea presencial el procedimiento, asiste la persona que inició su procedimiento con una identificación oficial. Algo que es muy importante aquí es que la ley establece que el citatorio lo puede entregar la persona que inició el procedimiento o puede ser a través de un notificador del CENTE. ¿Cuál es la diferencia? Que si la persona que inició el procedimiento lo va a entregar, probablemente la audiencia sea más cercana a la fecha en la que se inicia la solicitud. A diferencia de si se le va a asignar a un notificador del centro, perdón, va a ser una fecha un poco más alejada a la fecha en la que se inició la solicitud. En caso de que se haya sido víctima de acoso sexual, de discriminación o de algún otro acto de violencia, la solicitud se puede llevar de manera separada. Recordemos que esta es una de las razones por las cuales la conciliación puede llevarse por separado de manera individual. En todo caso, la ley protege a las personas para que se sientan seguras en este procedimiento, que no se va a poner en riesgo su integridad y se va a evitar cualquier tipo de revictimización. Los datos que mencionamos anteriormente, al igual que cuando se recibe una solicitud por escrito, de manera digital o por medio de comparecencia, se le asigna un número único de identificación al expediente, se señala una fecha y una hora de celebración de la audiencia. Por lo general, el citatorio debe ser entregado al menos 5 días antes de la fecha de la audiencia de conciliación. Entonces, hay algunos datos que se deben tomar en consideración, por ejemplo, eh, la distancia en la cual se encuentra el domicilio de la persona a la que se le va a citar, si existen alguna necesidad de notificar por medio de exhorto, es decir, que la parte empleadora no se encuentre en el lugar donde tiene su domicilio el centro de conciliación, entonces va a ser necesario considerar más días para poder señalar la fecha de audiencia. En caso de que la persona manifieste que es su deseo entregar el citatorio, se le va a hacer entrega del citatorio para que lo pueda notificar. Eso sería todo por el momento. Agradezco su atención.